Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como ustedes saben, siempre estamos compartiendo temas, reflexiones bíblicas que esperamos realmente puedan ser de bendición para muchos de ustedes. Gracias por los comentarios de amigos, hermanos en Cristo que, bueno, siempre nos alientan, nos animan, nos escuchan también. Y eso pues nos anima a nosotros también a poder continuar en esta noble labor de extender el Evangelio de Jesucristo. El tema de esta hora lo he titulado El mundo no los aprecia, pero Dios sí. Y bueno, el título me inspiré en la historia de este pastor llamado John Harper. Seguramente has escuchado de él. John Harper está relacionado mucho con la historia del Titanic. En el año 1912, John Harper tenía 39 años. Él era pastor de la iglesia bautista Walworth Road en Londres. Había perdido a su mujer y había decidido embarcarse en el Titanic junto a su hija Nana. Tenía 6 años la niña. Y su hermana para predicar durante varias semanas en un templo en Chicago, Estados Unidos. En la noche del 14 de abril de 1912, el barco chocó contra un iceberg y se fue hundiendo en las frías aguas. Tanto la hija como la hermana de Harper fueron capaces de alcanzar un bote salvavidas y sobrevivieron. Sin embargo, él se quedó a bordo y le dio su chaleco salvavidas a un pasajero. Y de acuerdo con los testimonios de los supervivientes, el pastor predicó el evangelio incluso en el agua helada hasta que se ahogó. Al parecer, el pasaje que decidió repetir un mayor número de veces fue el que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso le decía a todo el mundo, aún estando en las frías aguas del Atlántico. Él le predicaba la palabra a las personas que encontraba y les decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 3 días antes de la catástrofe, él envió una carta escrita a mano desde el barco en la que agradece a otro predicador su ayuda antes de la partida de Harper. Y esta misiva, es curioso, esta misiva fue subastada en el año 2020 a través de la firma Henry Aldrich y Son, junto con algunos recuerdos del Titanic. El precio estimado de salida se había establecido en 33.114 y 55.000 euros. Miren ustedes, esta misiva que escribió el pastor Harper la han subastado. No sé si alguien la habrá comprado, pero sé que entró en subasta. Ahora te comparto esta historia porque yo sé que en la mayoría de las novelas, películas que hemos visto del Titanic, nunca se habla de un predicador, nunca se habla de un pastor. En la última película que vimos, ¿no? La película de James Cameron, una película que rompió taquillas. Bueno, ahí lo único que yo observo fue cuando unos músicos con su violín y sus instrumentos se ponen a tocar un himno, ¿no? Cerca de ti, Señor. Y bueno, ya cuando ya toman que la muerte es inminente, pues se ponen a tocar un himno, mientras antes de eso, pues la fiesta, el baile, el bacanal y todo eso. ¿A quién se interesaba por Dios? Ya cuando están a punto de morir, ahí recién muchos se interesan por Dios y hasta cantan himnos, coritos y qué sé yo. Y eso pasó en el Titanic. Es lo único espiritual que yo pude ver y rescatar, porque la historia del Titanic se centra más en una pareja de jóvenes que se conocieron, que eran de diferentes clases sociales, se enamoraron. Y la historia termina pues tristemente en que el chico muere y sobrevive la chica, ¿no? Pero no se habla nada más. Eso fue lo trascendente. No se cuenta la historia de John Harper. Tampoco creo que sea de interés. Por eso te dije que el tema de esta obra es: el mundo los aprecia. El mundo no los aprecia, pero Dios sí. Yo te digo una cosa, que el siervo de Dios no es apreciado por el mundo. No, el hombre que predica la palabra no va a recibir aplausos del mundo. Jesús dijo ahí en Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece, dijo Jesús. Es decir, que el mundo va a reaccionar contra los cristianos, contra la iglesia, contra aquellos que están llevando las buenas nuevas. No los aprecia. En realidad no los aprecia. Recuerda que la iglesia sufrió 3 siglos de intensa persecución y actualmente la iglesia está siendo perseguida en otros lugares del mundo. El mundo estima más al que se adecúa a su estilo de vida. Ahí en 1 Juan 2:15-17, el apóstol Juan dijo:
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta entonces, según lo que dice Juan, que todo lo que hay en el mundo, y qué cosa hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene esto de Dios, sino del mundo? Pero la gente del mundo sí se adecúa a esto. Ellos quieren vivir de acuerdo a este estilo de vida que el mundo establece. Pero acá dice claramente que a Dios no le agrada esto. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ya hemos mencionado qué cosas son las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, yo como hijo de Dios, tú como creyente que eres, tienes que tener un estilo de vida que vaya más de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que va a chocar con el mundo, eso es lo que al mundo no le va a gustar, que tú estés llevando un estilo de vida diferente al que el mundo establecido. Y recuerda que detrás del mundo está el diablo, porque el príncipe de este mundo es el diablo. El diablo es el que está promoviendo todos estos estilos de vida, sistemas filosóficos, ideologías, entre muchas cosas más, que el mundo los acepta. Porque el que no tiene a Dios acepta más fácil lo que el diablo le dice, porque está lamentablemente cautivo. Pero la Biblia dice que Dios siempre va a honrar al que le sirve. Yo pienso que John Harper, aunque es un desconocido, pero bueno, ya se conoce algo de la historia de él, pero que nunca lo van a mencionar en una película, porque no es de interés. Pero este hombre sí dedicó sus últimos minutos u horas, no lo sé, para predicar el Evangelio y morir predicando el Evangelio. Y yo pienso que Dios siempre va a honrar al que le sirve, ¿no? Como dice 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así dice la Biblia. Dios siempre va a honrar al que le sirve, al que le honra. Y aunque John Harper probablemente fue un hombre que pasó desapercibido, si no fuera por este relato histórico de alguien que comentó eso, pues este hombre a nadie le interesó su vida, pero sirvió a Dios. Dedicó, pastor, predicador, dedicó sus minutos finales para alcanzar a algunos con el Evangelio y salvar. Porque yo he leído otra historia relacionada con esto, que hubo inclusive hasta algunos testimonios de personas que se convirtieron a Cristo. Algunos se convirtieron, se salvaron, otros se convirtieron y murieron, pero se fueron con Cristo. Y bueno, para ir redondeando lo que estoy comentando, Dios siempre va a apreciar más la muerte de sus santos, porque andan de acuerdo a su voluntad. Me gusta mucho ese texto del Salmo 116, verso 15, que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios estima mucho a aquellos que son sus hijos, que andan en su voluntad, que le sirven. John Harper yo creo que tiene un lugar ahí en el cielo, está gozando de la presencia de Dios y seguro que al final de los tiempos, sin duda, va a recibir también su recompensa por haber servido a Dios desinteresadamente y aún en sus minutos finales predicar el Evangelio y salvar algunas almas. Sí, el mundo no los aprecia. El mundo no va a apreciar a un cristiano, no va a apreciar a aquel que anda de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente aquellos que creen en Dios, llaman a Dios y sirven a Dios van a apreciar a los que, a los que predican y enseñan. Dios los aprecia mucho y eso para mí es suficiente, porque Dios es el autor de la vida. Él da la vida y Él la quita. Y aunque el mundo no me conozca y me ignore, aunque los cristianos seamos ignorados, no interesa. Si somos bien conocidos por el Señor, eso es suficiente. Espero que este tema, esta reflexión haya sido bendición para tu vida. Dios te bendiga.